Who was that? What did they want? Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si les gusta el cine, no olviden suscribirse y darle like al video. Hoy vamos a discutir la película The Pacifier de 2005. El teniente Shane Wolf, un seal de la Marina curtido en 1000 batallas, un hombre cuya vida ha estado forjada en el rigor y la disciplina de las operaciones especiales, se encuentra de pronto enfrentándose a una misión que, para alguien acostumbrado a desarmar bombas y neutralizar amenazas internacionales, resulta curiosamente doméstica. Tras una operación fallida donde su compañero muere a manos de un terrorista, Wolf es asignado a una tarea de bajo perfil, casi un castigo: proteger a los 5 hijos de un científico desaparecido, el Dr. Plummer, que aparentemente desarrolló un proyecto militar ultrasecreto llamado Glowworm. Al llegar a la mansión, Wolf se encuentra con un caos organizado. Las 5 criaturas, los Plummer, representan un espectro de la preadolescencia y la niñez que desafían toda táctica militar. Tenemos al mayor, un adolescente rebelde que vive sumido en su música heavy metal y el resentimiento, 2 chicas gemelas, aparentemente intercambiables para un ojo inexperto, obsesionadas con el cheerleading y la cultura popular, un niño genio de la tecnología, y la pequeña, una niña encantadora pero que exige atención constante. El contraste entre la rigidez de Wolf, entrenado para disparar primero y hacer preguntas después, y el torbellino emocional de los niños es el motor inicial de la comedia. La encargada de supervisar esta misión, y la principal fuente de fricción para Wolf, es la señorita Clark Fenn, la directora de la Escuela de las Niñas, una mujer que encarna la seriedad académica y la moralidad impecable. Claire, que recuerda en su dedicación a las maestras estrictas de las películas clásicas, se opone a los métodos militares de Sane, prefiriendo la estructura y la ternura, aunque el peligro inminente parece requerir justamente la dureza del seal. Wolf intenta implementar el orden marcial, rutinas estrictas, formación en fila, alimentación medida. Los niños, sin embargo, ven en él no a un protector, sino a un obstáculo hilarante. El entrenamiento militar de Wolf, que en su currículum incluye incursiones en Afganistán y misiones encubiertas, se desvía constantemente. Un intento de enseñarles defensa personal termina con los niños en el barro, un simulacro de evacuación se convierte en una persecución por el jardín.
Mientras navegan por esta extraña convivencia, Wolf comienza a entender que la amenaza no es solo externa, el verdadero peligro reside en desentrañar por qué el Dr. Plummer fue atacado y dónde esconde la fórmula. Poco a poco, la coraza de Wolf empieza a resquebrajarse. Se ve obligado a asistir al recital de cheerleading de las gemelas, donde, ante la ausencia de un acompañante, debe hacer el ridículo baile al ritmo de música pegadiza, un momento de humillación cómica que lo humaniza ante los niños. También descubre que el pequeño genio puede ser útil para descifrar códigos. Incluso encuentra un punto de conexión con el adolescente rebelde, quizás al notar en él la misma frustración por la pérdida que él siente tras la muerte de su compañero. La situación escala cuando los mercenarios, liderados por el villano principal, irrumpen en la casa buscando el invento. Es en este punto donde la formación de Wolf resurge con potencia. Utiliza todo lo aprendido en el entrenamiento de operaciones especiales, pero esta vez, lo adapta a un entorno doméstico. Utiliza munición de pintura, trampas improvisadas con utensilios de cocina y desordena inteligentemente la casa para ganar ventaja. Los niños, lejos de ser un estorbo, se convierten en colaboradores inesperados, usando sus habilidades particulares para ayudar a su guardián. Al final, Wolf no solo salva a los niños y recupera el proyecto, sino que se da cuenta de que el vínculo que ha formado con esta familia caótica es más fuerte que cualquier medalla. Claire, que ha visto al hombre duro mostrar vulnerabilidad y valentía, empieza a verlo con otros ojos. La película concluye con Wolf, el Seal, encontrando un nuevo tipo de misión, quedarse, al menos por un tiempo, en ese hogar ruidoso y desordenado, habiendo aprendido que proteger no siempre significa disparar, sino a veces, saber cuándo animar en un partido de dodgeball o cuando simplemente escuchar. Es la transformación del soldado en figura paterna, un giro narrativo tan improbable como enternecedor. El teniente Shane Wolf, un hombre que ha pasado su vida adulta oliendo a pólvora y a tierra exótica, cuyo currículum vitae era una lista impresionante de lugares donde el peligro era la única constante, se encuentra ahora lidiando con el olor ambientador de pino y a calcetines sucios. Su entrenamiento, perfeccionado en innumerables ejercicios de simulación de combate cuerpo a cuerpo, es puesto a prueba por un niño pequeño que se niega a comer brócoli. La misión de proteger a los Plummer, especialmente a los 5 retoños del científico desaparecido, es una prueba de resistencia mental más agotadora que cualquier asalto a una fortaleza enemiga. Claire Fenn, la directora, observa con un escepticismo casi palpable cómo el SEAL intenta aplicar la doctrina militar al horario de sueño. Ella, que valora la estructura del aula y la importancia de la educación cívica, ve en Wolf una amenaza a la civilidad. Su frialdad inicial es una defensa contra la brutalidad que Sane inevitablemente parece irradiar. Sin embargo, a medida que los ataques contra la casa se vuelven más evidentes, no solo son chicos molestos, sino profesionales que buscan tecnología armamentística. Claire debe admitir que la firmeza de Sane, aunque excesiva para una clase de preescolar, es necesaria para la supervivencia. La dinámica entre Wolf y el hijo adolescente es particularmente reveladora. El joven, sumido en su mundo de guitarras distorsionadas y ropa oscura, representa la desconfianza juvenil hacia la autoridad. Wolf, al recordar quizás sus propios inicios o la brusquedad de la vida militar, no intenta reprenderlo, sino que lo desafía silenciosamente. Cuando Wolf se ve obligado a participar en la vida social de los niños, es en esos momentos performativos donde el hielo se rompe. La secuencia del cheerleading es una epifanía para todos. El hombre que puede saltar de un helicóptero sin temblar, se tambalea torpemente ante una multitud de padres admiradores. Este esfuerzo, realizado por el bien de los niños y por influencia sutil de Claire, establece un puente emocional genuino. Los niños, a su vez, empiezan a ver más allá de la gorra de camuflaje. Descubren que el hombre es increíblemente competente, no solo en lo que respecta a la violencia, sino a la solución de problemas. El niño genio, por ejemplo, se siente validado al trabajar junto al SEAL para descifrar el cifrado dejado por su padre, entendiendo que su intelecto es un arma tan valiosa como cualquier rifle de asalto. La pequeña, por su parte, busca en Wolf la figura paterna ausente, y sus abrazos espontáneos son los pequeños actos de rendición incondicional que Sane nunca experimentó en sus despliegues.
Cuando la confrontación final estalla, la mansión se transforma en un campo de entrenamiento improvisado. Wolf no solo usa su destreza física, sino su capacidad para la improvisación bajo fuego. Vemos al estratega del SEAL utilizando la arquitectura doméstica a su favor, la piscina como trampa de barro, los juguetes como señuelos. Es una coreografía brutal, pero teñida de protección paternal. En medio del fragor, el protector descubre que la lealtad y el cuidado son motivadores más potentes que cualquier directiva militar. La película sugiere que la verdadera valentía no está en enfrentarse a un enemigo en un desierto lejano, sino en elegir la vulnerabilidad de amar y proteger algo frágil en tu propio hogar. Al final, el hombre que parecía incapaz de una conexión duradera, parece haber encontrado, gracias a 5 pequeños y una directora estricta, un lugar donde su disciplina puede ser utilizada para construir, no solo para destruir. La sombra de las misiones anteriores se cierne sobre Shane Wolf, un hombre cuyas cicatrices emocionales son tan profundas como las marcas de combate en su equipo. Su vida antes de los Plummer era binaria, éxito o fracaso, vida o muerte. La irrupción de los 5 niños desordena esa claridad. El adolescente, con su armadura de indiferencia adolescente, es en realidad un reflejo de la soledad que Wolf ha cultivado. Sane, al observar la rabia silenciosa del chico, comprende que el combate más difícil a veces es contra el dolor no expresado. El SEAL, incapaz de procesar su propia pérdida reciente, encuentra en la necesidad constante de los niños un distracte y, paradójicamente, un camino hacia la sanación. Claire Finn, por su parte, no es meramente una directora severa, es la guardiana de la normalidad que Wolf ha olvidado. Ella representa el mundo de las reglas y la decencia que él ha tenido que doblar o romper para sobrevivir. Su desconfianza inicial hacia los métodos de Wolf no es solo pedantería profesional, sino un temor genuino a que la violencia inherente al militarismo destruya la inocencia que intenta preservar. Sin embargo, al presenciar cómo Wolf se arriesga sin dudarlo, primero protegiendo, luego enseñándoles, su muro se resquebraja. El momento en que ella lo ve explicar pacientemente una lección de geografía, utilizando el mapa de operaciones como referencia, es crucial, ve que la disciplina puede ser una forma de cuidado. La transformación de Wolf se evidencia en los detalles más pequeños. El hábito de revisar las esquinas de las habitaciones en busca de amenazas se convierte en revisar debajo de las camas en busca de monstruos imaginarios. Su uniforme de combate es reemplazado gradualmente por ropa más holgada, y su expresión perpetuamente tensa se suaviza con gestos genuinamente paternales. El punto culminante de esta metamorfosis ocurre cuando el proyecto Glowworm es activado por error, y en lugar de recurrir inmediatamente a la fuerza letal contra los intrusos, Wolf confía en la astucia de los niños para neutralizar la situación. Utiliza al genio para sabotear los sistemas de comunicación de los mercenarios y a las gemelas para crear distracciones mediante sus rutinas de cheerleading amplificadas por el sistema de sonido de la casa. La batalla final dentro de la mansión es una sinfonía de caos controlado, donde el código militar se fusiona con el amor inesperado. Wolf no solo está defendiendo una fórmula, está defendiendo su nuevo sentido de pertenencia. Cuando los villanos son finalmente superados, no es solo por la puntería del SEAL, sino por la coordinación familiar que han formado. Al concluir la crisis, el silencio en la casa no es el silencio tenso de la espera militar, sino el sosiego después de una tormenta, un silencio que huele a hogar. Sane, al decidir quedarse, no está abandonando su carrera, está redefiniendo lo que significa el servicio, honrar la vida en su forma más desordenada y humana, demostrando que el soldado más duro puede ser, al mismo tiempo, el protector más tierno. El camino hacia la aceptación plena de su nuevo rol como figura paterna sustituta no es inmediato, sino una serie de pequeños tratados de paz firmados en el campo de batalla doméstico. Tras la captura de los mercenarios y la resolución del misterio del científico, cuyo paradero, como suele suceder, se resuelve gracias a una pista dejada sutilmente en un videojuego, Sane debe enfrentarse al aspecto más temido de su nueva vida, la burocracia y las expectativas sociales que acompañan a la vida suburbana. Claire, cuya admiración por Wolf ahora está teñida de afecto, intenta integrarlo en el tejido social de la comunidad escolar, un entorno tan ajeno a las operaciones encubiertas como el espacio exterior.
Wolf se encuentra asistiendo a una reunión de padres de familia, un entorno donde la estrategia de infiltración se reduce a elegir el aperitivo correcto y evitar preguntas incómodas sobre su historial laboral. La incomodidad es palpable, viste, con gran esfuerzo, una camisa de cuello, sintiéndose más expuesto que si estuviera en traje de baño en medio del desierto. Sin embargo, es en estas situaciones forzadas donde su disciplina militar se manifiesta de formas inesperadas y efectivas. Cuando un padre intenta monopolizar la conversación con trivialidades, Sane interviene con una concisión militar para dirigir el debate hacia temas constructivos, ganándose el respeto reacio de los demás padres, acostumbrados a la vaguedad. El adolescente, observando esto desde la distancia, nota que su tutor no es solo un experto en explosivos, sino un maestro de la logística social, lo que aumenta su propio respeto. La relación con Claire evoluciona más orgánicamente. Comparten largas noches de guardia, no contra terroristas, sino contra los propios miedos y la incertidumbre del futuro. Ella le enseña el valor de la paciencia en el crecimiento humano, mientras que él le muestra la importancia de una respuesta rápida cuando las amenazas son reales. Hay un reconocimiento mutuo. Claire se da cuenta de que la vida necesita tanto ternura como estructura, y Sane comprende que la estructura más importante es la familia. El Seal, que podía desarmar un arma compleja con los ojos cerrados, ahora aprende a descifrar las microexpresiones de la pequeña para saber cuándo necesita un abrazo, una habilidad que considera, para su propia sorpresa, más valiosa que su entrenamiento en combate cercano. La vida en la mansión Plummer se convierte en su nuevo despliegue, uno donde el objetivo final no es la extracción exitosa, sino la construcción de un hogar funcional y amoroso. El verdadero campo de entrenamiento de Shane Wolf se revela entonces no en los simulacros de combate de la Marina, sino en la gestión diaria de las necesidades infantiles, un ecosistema de emociones impredecibles que supera cualquier escenario bélico diseñado por el Pentágono. La integración en la escuela es un ejercicio de control de daño psicológico. Sane, acostumbrado a la comunicación directa y críptica de sus compañeros SEAL, se enfrenta al laberinto de las conversaciones triviales con otros padres. Recuerda una misión en el sudeste asiático donde negociar la liberación de rehenes fue más sencillo que decidir si los pantalones cortos de su pupila eran apropiados para el día de gimnasia. Su instinto de protección se manifiesta ahora en la organización rigurosa de las mochilas y la revisión exhaustiva de la dieta escolar, asegurándose de que ningún alérgeno pase su filtro de seguridad. Claire se convierte en su traductora cultural. Ella es quien le explica la sutil jerarquía de las madres de la escuela y la importancia capital de no ser demasiado entusiasta durante los eventos deportivos. Ella ve cómo Sane se esfuerza, su dedicación es la misma que aplicaba a proteger un paquete crítico, solo que ahora el paquete es la estabilidad emocional de 5 niños. El adolescente, que al principio veía en Sane un invasor autoritario, comienza a utilizar su enfoque militar para sus propios fines, pidiéndole ayuda para optimizar el rendimiento de su equipo de música, buscando la eficiencia que solo un experto en operaciones puede ofrecer. Sane, al darle consejos sobre cómo mejorar la acústica de su pequeña sala de ensayo, establece una complicidad basada en la maestría técnica, cruzando el abismo generacional a través de la ingeniería del sonido. La niña más pequeña, con su inocencia desarmante, es quien consolida el cambio en Wolf. Ella insiste en que Sane lea el cuento antes de dormir. Él, un hombre que ha leído mapas topográficos bajo fuego, se encuentra leyendo sobre conejitos y princesas. Es en esos momentos, con la voz tensa por la costumbre de dar órdenes, que aprende a modularla, a susurrar, a sonar suave. Se da cuenta de que su valor ya no se mide en bajas enemigas, sino en la capacidad de calmar un miedo nocturno. La prueba final de su compromiso con esta nueva vida llega cuando, al intentar arreglar una tubería con un enfoque excesivamente entusiasta, utilizando una herramienta de su kit táctico para un trabajo de fontanería simple, causa un pequeño desastre en el baño principal. En lugar de entrar en pánico o buscar una solución puramente destructiva, llama a Claire, admitiendo su incompetencia en el ámbito doméstico. Ella llega, no con reproche, sino con herramientas reales y paciencia. Mientras trabajan juntos, reparando el daño con una mezcla de sus métodos opuestos, la química entre ellos se vuelve innegable.
Sane, el lobo solitario de las fuerzas especiales, ha encontrado finalmente su manada, un lugar donde la disciplina y el afecto no son mutuamente excluyentes, sino complementarios. La misión ha terminado, pero la vida, la verdadera vida, recién comienza en ese hogar ruidoso y amoroso. El epílogo de la vida de Sane como un Seal en activo se desdibuja lentamente, sustituido por la textura áspera de los cuadernos escolares y el olor dulce del pegamento artesanal. La decisión de quedarse no fue un arrebato romántico, sino una conclusión lógica extraída de años de entrenamiento en la evaluación de amenazas y oportunidades. Para Wolf, el hogar Plummer representaba el activo más valioso que jamás había tenido que proteger, una unidad familiar en reconstrucción. Su mente, entrenada para la eficiencia terminal, había calculado que la tasa de éxito emocional en esta nueva asignación superaba cualquier misión anterior. La incorporación oficial de Claire a su vida, más allá de ser la supervisora, solidifica esta nueva estructura. Ella se convierte en la ancla que mantiene a Sane conectado a la realidad civil, mientras él le proporciona una capa de seguridad que ella nunca supo que necesitaba. Sus citas son ejercicios de adaptación mutua. Una noche, cenan en un restaurante elegante donde Claire se siente cómoda, y Sane dedica la mayor parte del tiempo a escanear discretamente las salidas de emergencia. Un tic que Claire ahora tolera con una sonrisa conocedora. La otra noche, él la lleva a un polígono de tiro donde, por primera vez, ella prueba un rifle, descubriendo una liberación inesperada en la precisión controlada, una metáfora perfecta de su propia relación. El adolescente, en un acto de madurez inesperado, comienza a ver en Sane no solo a un protector, sino a un mentor. Sane le enseña sobre la disciplina del entrenamiento físico, canalizando la energía juvenil del muchacho hacia el CrossFit en lugar de la frustración autodestructiva. El joven, que antes solo veía el arma, ahora ve la disciplina detrás de ella. Este cambio se refleja en su música, aunque sigue siendo intensa, las letras ganan una complejidad lírica que sugiere una lucha más interna y reflexiva. Incluso las gemelas, las aficionadas al cheerleading, encuentran un uso práctico para las habilidades de su guardián. Sane diseña rutinas de calentamiento y acondicionamiento físico que son militarmente eficientes, llevando al equipo a un nivel de rendimiento sin precedentes, demostrando que la estructura puede potenciar la expresión, no solo reprimirla. La pequeña, por supuesto, sigue siendo su sombra constante, y Sane ha aprendido a cargarla en su espalda durante las inspecciones del perímetro del jardín, un transporte de carga sensible no oficial en su informe personal. El proyecto Glowworm queda asegurado, y el gobierno finalmente acepta que el lugar más seguro para la tecnología sensible es bajo la vigilancia constante de un ex-Seal convertido en niñera a tiempo completo. Sane Wolf, el hombre que alguna vez se sintió más cómodo en el silencio cargado de tensión de una emboscada nocturna, ahora encuentra paz en el ruido constante de una casa llena de vida. Su legado ya no se medirá en el número de objetivos neutralizados, sino en la estabilidad que ha conseguido construir a partir del caos, demostrando que la verdadera fuerza de un operador especial reside en su capacidad para adaptarse y, finalmente, para amar. La jubilación forzada de Sane de las operaciones activas resulta ser una transición más compleja que cualquier misión de desmovilización planeada. El vacío dejado por la adrenalina constante se llena con una rutina que, aunque gratificante, exige una vigilancia diferente, la vigilancia emocional. La rutina de las mañanas en la casa Plummer es ahora su nuevo campo de entrenamiento táctico. Debe coordinar desayunos para 5 paladares distintos, asegurarse de que cada niño tenga los materiales escolares correctos, una tarea logística que rivaliza con el aprovisionamiento de una base avanzada, y, todo esto, mientras gestiona las llamadas y los correos electrónicos de Claire sobre la próxima función escolar o la cena comunitaria. El uniforme de combate ha sido guardado, pero la mentalidad de estar siempre alerta permanece. Claire, observando esta nueva faceta de su compañero, reconoce que Sane no está simplemente ocupando un vacío, sino que está reescribiendo su propio manual de supervivencia. Ella le anima a canalizar su necesidad de control hacia proyectos constructivos, como la modernización de la seguridad del hogar, pero con un toque civil, sistemas de alarma diseñados para no asustar a los niños, sino para disuadir a los intrusos con luces estroboscópicas inofensivas y sonidos estridentes que imitan a los equipos de emergencia locales.
Sane aplica su conocimiento de contrainteligencia para diseñar un sistema de acceso seguro para los niños, una especie de juego de códigos que les encanta descifrar. El adolescente, ahora más abierto, revela a Sane su interés en la programación avanzada, soñando con diseñar videojuegos. Sane, recordando sus propias sesiones de simulación de alta tecnología, lo conecta con un antiguo contacto en el mundo de la ciberseguridad, un movimiento que valida las ambiciones del joven y le da un propósito tangible más allá del resentimiento adolescente. Esta tutoría silenciosa es un acto de profunda confianza. Sane está invirtiendo su capital profesional en el futuro de un niño que una vez consideró una amenaza de distracción. La relación con Claire alcanza un punto de dulzura pragmática. Comparten un entendimiento tácito sobre el manejo de crisis. Cuando un problema menor surge en la escuela, un caso de bullying sutil o un malentendido administrativo, Claire, en lugar de manejarlo sola, recurre a Sane para una evaluación de amenazas. Él analiza la situación con la frialdad de un analista de inteligencia, identificando al agresor y proponiendo una estrategia de neutralización no violenta pero definitiva. Ella admira cómo su mente, antes enfocada en eliminar objetivos, ahora se dedica a proteger reputaciones y sentimientos. Es en estos momentos cuando la línea entre el amor romántico y la profunda camaradería profesional se vuelve borrosa y hermosa, han encontrado su equilibrio perfecto entre el orden y el afecto. Sane, el hombre diseñado para la guerra, ha descubierto que la paz es la misión más difícil y la más gratificante de todas. La consolidación de Sane en el entorno familiar ha traído consigo una oleada de normalización, pero el pasado de un Seal nunca desaparece del todo, simplemente se transforma en una cualidad única del carácter. Sane ahora se mueve por la casa con una eficiencia casi fantasmagórica, capaz de aparecer en el lugar exacto donde se le necesita sin hacer ruido, una habilidad que los niños utilizan para gastarle bromas inofensivas, como esconderse en el armario solo para que él los encuentre inmediatamente con un simple toque en la perilla de la puerta. Estos pequeños actos de detección son su nueva forma de interactuar, reemplazando las verificaciones de rutina de un entorno hostil. Claire, que ha abrazado completamente la dualidad de su pareja, empieza a apreciar estas peculiaridades. Ella lo encuentra a veces estudiando los patrones de tráfico matutino desde el estudio, no por miedo a un ataque, sino para optimizar la ruta escolar y asegurar que lleguen a tiempo al timbre, calculando márgenes de error con precisión milimétrica. Esta obsesión por la optimización, que antes se aplicaba a la colocación de explosivos, ahora se aplica a la eficiencia de una mañana escolar. Ella se ríe, pero es una risa cariñosa, porque sabe que detrás de ese cálculo hay un hombre que se preocupa profundamente por el bienestar de los Plummer. El vínculo con el adolescente se profundiza a través de una actividad sorprendentemente mundana, el cuidado del jardín. Sane, que antes solo veía tierra como un lugar para cavar trincheras o esconderse, ahora enseña al joven la paciencia requerida para el bonsái, explicando que el crecimiento lento y meditado es a menudo más fuerte que el crecimiento rápido y descontrolado. Es una lección indirecta sobre el autocontrol. El joven, que ve la disciplina de Sane aplicada a algo tan frágil como un árbol en miniatura, comienza a aplicar esa misma paciencia a sus propias frustraciones. En una velada particularmente tranquila, mientras Sane y Claire observan a los niños dormidos, una imagen que habría sido impensable meses atrás, Claire le pregunta a Sane sobre su inspiración original para unirse a los Seal. Él, que rara vez habla de su pasado, explica que inicialmente buscaba un lugar donde sus habilidades, su intensidad, tuvieran un propósito incuestionable. Ella asiente, comprendiendo que esa intensidad no ha desaparecido, sino que ha sido redirigida. Ya no está luchando contra el caos del mundo exterior, está organizando y nutriendo el pequeño universo que ha creado. El proyecto Glowworm se convierte en una nota al pie de página en su vida, eclipsado por la creación de algo mucho más complejo y gratificante, una familia reconstruida sobre cimientos de respeto mutuo y protección incondicional. Sane ha pasado de ser un arma a ser un arquitecto del hogar. La casa Plummer, que en su momento fue un campo de batalla improvisado, se transforma ahora en un centro de operaciones logísticas donde cada miembro de la familia, bajo la supervisión silenciosa de Sane, ha encontrado su función especializada. El CEO, que una vez se enfocó en la eliminación de amenazas, se ha convertido en el principal gestor de proyectos familiares,
dirigiendo los esfuerzos de manera que maximicen la felicidad y minimicen el estrés. Su experiencia en el manejo de recursos escasos se aplica ahora a la gestión del tiempo libre, asegurándose de que cada niño reciba la atención individualizada que merece, una tarea que demanda una planificación más intrincada que cualquier despliegue en territorio enemigo. Claire, al observar cómo Sane negocia con los tutores de las gemelas sobre sus aspiraciones atléticas, se da cuenta de que la diplomacia aprendida en zonas de conflicto es asombrosamente útil en la educación primaria. Ella admira la calma con la que Sane desarma las objeciones de los adultos, utilizando un lenguaje directo pero respetuoso que corta la burocracia innecesaria. Para ella, Sane se ha convertido en el epítome del equilibrio, la fuerza necesaria para proteger y la ternura requerida para nutrir. Su amor por él crece al ver que el hombre más duro que conoce es también el más vulnerable cuando se trata de admitir que no sabe coser un botón o preparar un pastel de cumpleaños sin quemarlo. El adolescente, cuya conexión con Sane se forjó en el respeto mutuo por la maestría técnica, comienza a tomar la iniciativa en la seguridad del hogar de una manera nueva. Inspirado por las lecciones de Sane sobre sistemas de defensa pasiva, diseña un cortafuegos avanzado para el sistema de entretenimiento familiar, implementando códigos de acceso complejos que solo él y Sane pueden descifrar. Este proyecto conjunto es su manera de decir confío en ti sin recurrir a palabras sentimentales. Sane, por su parte, le enseña al joven a analizar la estructura de las piezas musicales complejas, equiparándolas a la arquitectura de un plan de batalla, encontrando belleza en la precisión estructural. La pequeña, cuyo afecto es el más puro y menos condicionado, sigue siendo su barómetro emocional. Ella le regala a Sane un dibujo donde aparece como un superhéroe con una capa hecha de bandera, pero con un delantal de cocina puesto debajo. Este símbolo visual captura perfectamente su nueva identidad. Sane, que antes sentía la presión de cumplir con el estándar militar, ahora solo siente la responsabilidad de no decepcionar a esa niña. El cuento de Buenas noches se ha evolucionado, ya no lee solo sobre héroes, sino que inventa historias donde un soldado valiente aprende a valorar las cosas pequeñas de la vida. El Seal, forjado en la dureza del combate, ha encontrado su verdadero propósito en la suavidad inesperada de la paternidad, demostrando que la valentía más grande es la de redefinir quién eres cuando el peligro ha pasado. La vida en la mansión Plummer se ha asentado en un ritmo que solo puede describirse como una armonía caótica, una orquesta donde cada instrumento, antes desafinado, ha encontrado su tono gracias a la batuta inesperada de Shane Wolf. Ya no se trata de sobrevivir al día, sino de prosperar en él. Sane ha integrado su entrenamiento en la estructura diaria de tal manera que se ha vuelto invisible, como el sistema operativo sobre el que corre todo lo demás. Sus reflejos rápidos, antes dedicados a anticipar emboscadas, se usan ahora para atrapar objetos que caen antes de que toquen el suelo, ya sean tazas de café o libros de texto olvidados. Claire y Sane han alcanzado un nivel de comunicación que trasciende el lenguaje, se entienden a través de miradas durante las cenas familiares, donde un simple gesto de cabeza de Sane indica que la conversación de un niño requiere una intervención sutil, y una leve inclinación de cabeza de Claire le recuerda que debe recordar la fecha del partido de fútbol. Ella, que alguna vez vio en él una máquina de matar eficientemente disfrazada, ahora ve al hombre que se preocupa por comprar el cereal correcto, porque sabe que el cereal incorrecto puede desestabilizar el humor de la mañana por horas. Su relación florece en esa aceptación mutua de las imperfecciones, ella acepta su necesidad de revisar los candados 3 veces, y él acepta su necesidad de reorganizar los cojines del sofá según una simetría que desafía la lógica. El adolescente, ahora un joven con un plan de estudios de programación bien definido gracias a los contactos de Sane, ha comenzado a usar su antigua actitud combativa para debatir en foros en línea sobre ética tecnológica, aplicando la lógica del dilema militar a la seguridad de la información. Sane lo observa con un orgullo contenido, sabiendo que ha ayudado a transformar esa energía disruptiva en innovación. Incluso el joven genio, con su acceso a la red doméstica supervisada por su mentor, empieza a entender que la información debe ser protegida con tanta diligencia como un activo clasificado. En cuanto a la pequeña, su devoción hacia Sane es la prueba irrefutable de su éxito. Ella lo ha designado como su guardián de peluches, y le exige un informe diario sobre el estado emocional de cada juguete, obligando a Sane a verbalizar sus sentimientos de manera indirecta y segura.
Sane, al describirle el estado de ánimo de un oso de peluche, se permite a sí mismo sentir y nombrar sus propias emociones. La transición del Seal al protector es completa. Ya no es un hombre esperando la próxima orden de combate, es un pilar de estabilidad. La misión Glowworm se resolvió, pero la verdadera recompensa fue descubrir que el refugio más seguro del mundo no es una base fortificada, sino el espacio compartido y ruidoso de una familia que lo ha elegido, y a la que él, finalmente, ha elegido pertenecer. La vida de Shane Wolf ha encontrado su ritmo en la dicotomía perfecta entre la disciplina férrea y la ternura inesperada. El ex-Seal, cuyas manos estaban diseñadas para manejar armas de precisión, ahora las utiliza para ayudar a la pequeña a atarse los cordones de sus zapatillas, un ejercicio de motricidad fina que a menudo resulta más complicado que desactivar un artefacto explosivo. Esta nueva cotidianidad ha pulido los bordes más afilados de su personalidad. Ya no hay una tensión constante bajo su piel, en su lugar, hay una aceptación serena de la imprevisibilidad inherente a la vida familiar. Claire, viendo la dedicación de Sane, se da cuenta de que la disciplina que él aplicó al combate era, en esencia, una forma extrema de amor, el deseo de asegurar la supervivencia a toda costa. Ella comienza a integrarlo más profundamente en su propia vida, no solo como protector, sino como compañero intelectual. En las noches tranquilas, mientras los niños duermen, comparten lecturas de libros de estrategia militar que Sane ha adaptado para explicar conceptos de liderazgo a Claire, quien los utiliza sutilmente en su gestión escolar. Ella admira cómo puede descomponer un problema complejo en pasos manejables, ya sea una maniobra táctica o la planificación de unas vacaciones familiares. El adolescente, ahora más centrado, ha comenzado a canalizar su intensidad hacia el deporte. Sane, utilizando su conocimiento de la fisiología del esfuerzo y la resistencia, se convierte en su entrenador personal no oficial. Las sesiones de entrenamiento matutinas son rigurosas, pero siempre terminan con un énfasis en la recuperación y el respeto por el cuerpo, algo que el joven, acostumbrado a la adrenalina rápida, necesitaba aprender. Sane le inculca que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse una y otra vez, una lección que trasciende el gimnasio. El punto de inflexión en la aceptación de Sane como parte integral de la familia ocurre durante un evento escolar que requiere la presencia de padres. Sane, obligado a asistir, se encuentra en medio de una multitud de padres que hablan de tareas y programas extraescolares. Cuando un imprevisto amenaza con arruinar el evento, quizás un pequeño problema de infraestructura o un intento de vandalismo menor, Sane interviene con la misma rapidez y eficiencia que si estuviera asegurando un perímetro. Sin embargo, su acción no es violenta, es preventiva y logística. Organiza a los voluntarios, reasigna recursos y resuelve la crisis en minutos, todo sin levantar la voz ni exhibir armas. Los demás padres lo miran con una mezcla de asombro y alivio, reconociendo en él una autoridad natural, un hombre que no solo habla de seguridad, sino que la encarna. Al final, Sane no solo ha protegido al Dr. Plummer y su invento, ha protegido la posibilidad de un futuro feliz para los Plummer. El Seal ha encontrado su retiro en el corazón de la vida doméstica, comprendiendo que la lealtad más profunda no se jura bajo una bandera, sino en el compromiso diario con aquellos que dependen de ti. Su uniforme de combate cuelga ahora en el armario, pero la disciplina y el valor que infundía siguen vivos en cada rincón de esa casa ruidosa y feliz. Un testimonio de que el guerrero más formidable es aquel que sabe cuándo bajar el arma y tomar una mano. El tiempo se convierte en un disolvente suave que erosiona los últimos vestigios de la dureza militar en Shane Wolf, reemplazándolos con una pátina de calidez doméstica. La casa Plummer, antaño escenario de una operación de alto riesgo, es ahora un santuario vibrante donde el mayor peligro es olvidar sacar la basura. Sane ha aprendido que el combate más prolongado es contra el olvido y la rutina, y ha adoptado una nueva estrategia, la memorización meticulosa. Recuerda las fechas de caducidad de la leche, los horarios exactos de los autobuses escolares y las fobias específicas de cada niño. Su mente, antes un depósito de coordenadas y rutas de escape, es ahora un archivo de preferencias personales y pequeñas alegrías. Claire, cuya admiración se ha transformado en un amor profundo y estable, se ha convertido en su ancla emocional. Ella entiende que la necesidad de Sane de estar preparado no es paranoica, sino un mecanismo de afrontamiento,
Por ello, canaliza esa energía en planificar con él el futuro, desde la universidad de los niños hasta la jubilación que jamás imaginaron tener juntos. En sus momentos de intimidad, Claire nota que Sane ya no sueña con desiertos o enfrentamientos, sueña con jardinería y cenas familiares. Cuando lo despierta un recuerdo de combate, ella no lo consuela con promesas vacías, sino que le ofrece una tarea inmediata y tangible, revisar la lista de compras para el fin de semana. Este anclaje en lo mundano es su forma de traerlo de vuelta a la tierra. El adolescente, ahora confiado y con un portafolio de programación prometedor, se enfrenta a su primera gran decisión académica. Sane, que siempre desconfió de las promesas vacías, utiliza su red de contactos de manera ética y estratégica para conseguirle una pasantía de verano en una empresa de seguridad cibernética, no para influir, sino para validar el talento del joven. Ver la cara del muchacho, iluminada por la oportunidad, provoca una reacción en Sane que se asemeja a una victoria táctica, pero con un sabor mucho más dulce que el del éxito militar. Él le enseña la importancia de la ética en la operación, recordándole que la tecnología es una herramienta que puede construir o destruir, y que su elección define su carácter. La pequeña sigue siendo su principal fuente de vulnerabilidad y fuerza. Un día, durante una sesión de lectura, Sane comete un error en la voz de un personaje y la niña lo corrige con una seriedad adorable. En lugar de reaccionar con frustración, Sane se detiene, se disculpa teatralmente por su error de ejecución de voz y pide una repetición. Este acto de humildad pública, realizado ante su audiencia más importante, es la prueba definitiva de su transformación. El hombre que temía mostrar debilidad ante sus pares en el campo de batalla ahora se permite ser corregido por una niña de 6 años. El proyecto Glowworm ha sido clasificado y archivado, y el legado del Dr. Plummer se gestiona con la misma discreción que Sane manejó la seguridad de su familia. Sane Wolf ya no es un activo que debe ser desplegado, es el cimiento. Mira a Claire, rodeado del desorden bendito de sus 5 hijos, y siente una paz profunda. Ha intercambiado la adrenalina por la conexión, el peligro mortal por la preocupación diaria, y ha descubierto que el verdadero valor de un protector no reside en su capacidad para matar, sino en su inquebrantable decisión de amar y construir un futuro, incluso si ese futuro implica una reunión constante de padres y la gestión de los horarios de natación. Su currículum vitae sigue siendo impresionante, pero la entrada más importante ahora es simplemente, hogar. El ciclo de la vida en la casa Plummer se ha vuelto predecible, una rutina que Shane Wolf, irónicamente, considera su mayor logro de seguridad. La predictibilidad es la ausencia de amenaza, y él ha invertido cada fibra de su ser en mantener ese estado de calma. Su entrenamiento SEAL se ha metamorfoseado en una maestría en la anticipación doméstica. Puede detectar el cambio en la respiración de un niño a través de una pared y saber si se trata de un sueño perturbador o simplemente de un cambio de posición. Su mente está siempre en la frecuencia, pero la frecuencia ahora transmite noticias sobre juegos de fútbol y deberes de historia. Claire y Sane han comenzado a planear su futuro con una minuciosidad que haría sonrojar a un planificador de misiones. Están comprando terrenos, no para construir un búnker, sino para un granero, un proyecto que Sane aborda con la misma seriedad que el diseño de una red de comunicaciones segura. Claire, la mujer que valoraba la estructura académica, ahora se entusiasma con la idea de que Sane enseña a los niños técnicas de supervivencia básicas en el campo, disfrazadas como excursiones de campamento avanzadas. Ella lo ve florecer al compartir su conocimiento. Él, que antes solo veía el riesgo, ahora ve el potencial de autosuficiencia en sus pupilos. El adolescente, cuyo nombre finalmente ha dejado de sonar como un alias temporal y se ha establecido como el suyo propio, ha comenzado a mostrar un lado inesperadamente tierno. Sane lo encuentra una tarde modificando el sistema de riego del jardín, no por eficiencia, sino para crear un patrón de niebla que las gemelas encontraron divertido durante su última rutina de cheerleading. Este acto de altruismo calculado, de usar su genio técnico para la alegría ajena, es la señal más clara de que ha abrazado plenamente su rol protector. Sane, incapaz de expresar orgullo con efusividad, simplemente le ofrece al joven un conocimiento avanzado sobre criptografía, un gesto que el chico entiende como el máximo elogio: eres confiable, eres uno de los nuestros. En cuanto a las gemelas, su entusiasmo por el cheerleading se ha fusionado con la disciplina de Sane.
Él ha diseñado sus rutinas de calentamiento con una precisión biomecánica tan perfecta que no solo previenen lesiones, sino que mejoran su sincronización a niveles casi inhumanos. Ellas, a su vez, han encontrado una manera dulce de mantener a raya a los intrusos sociales. Cualquier padre demasiado entrometido durante las reuniones escolares es recibido con una mirada perfectamente sincronizada y una sonrisa escalofriante que Sane les enseñó por accidente un día que lo sorprendieron en casa, con un resfriado. La vida de Sane ya no es una secuencia de misiones, es una sinfonía de pequeños logros. El mayor desafío actual es la Cena de Acción de Gracias, una operación logística que implica coordinar a 6 personas con gustos divergentes, gestionar la cocción para asegurar que el pavo esté listo exactamente a la hora designada y asegurar que los invitados se sientan seguros y bienvenidos. Sane se encuentra en la cocina, con el delantal ligeramente torcido sobre su camiseta, supervisando la temperatura del horno como si fuera un centro de mando. Mira a Claire, que le sonríe desde el umbral, una sonrisa que promete no solo amor, sino una complicidad duradera. Sane Wolf, el hombre que se entrenó para destruir, se ha convertido en el protector más dedicado de la creación, encontrando en el corazón de este caos familiar el único lugar donde su alma finalmente puede rendirse y descansar. Su servicio ha terminado, su legado apenas comienza a ser escrito en el libro de recetas familiar. El filme del año 2005, El Padrino en su versión traducida, se asienta sobre una premisa sorprendentemente sencilla, casi un arquetipo de la comedia de acción familiar, el rudo militar, acostumbrado a la disciplina férrea y a los entornos hostiles, es asignado al cuidado de un grupo de niños, un escenario tan ajeno a su experiencia como una misión encubierta en una guardería. Sane Wolf, interpretado por Vin Diesel, es el epítome del comando de operaciones especiales, un hombre cuya existencia se define por la eficacia letal y el silencio estratégico. La elección de Diesel para este papel es crucial. Su filmografía previa lo había consolidado firmemente en el género de acción pura, desde Pitch Black hasta la naciente franquicia Fast and Furious. Verlo despojarse de su armadura táctica habitual para enfrentarse a tareas como enseñar matemáticas o preparar desayunos crea un contraste cómico inmediato. No es solo la ineptitud inicial lo que genera risa, sino la gradual y dolorosa adaptación de un hombre entrenado para neutralizar amenazas externas a enfrentarse a la anarquía interna generada por 5 personalidades infantiles desbocadas. El núcleo narrativo explora la dicotomía entre el deber militar y la responsabilidad paternal, o al menos, la tutela. La misión original es proteger a los hermanos Plummer, hijos de un científico desaparecido, de potenciales terroristas que buscan una fórmula secreta. Sin embargo, la amenaza externa pronto queda eclipsada por el desafío logístico y emocional que suponen los niños. Aquí es donde la película se distancia de ser una mera cinta de acción para incursionar en el terreno de la comedia sentimental. La dinámica entre Wolf y los niños es la espina dorsal del guión. Zoe, la adolescente rebelde, y Cés, el chico problemático, representan los extremos de la resistencia al nuevo guardián. Mientras que Wolf intenta aplicar métodos militares, como el entrenamiento de supervivencia o las órdenes estrictas, estos chocan invariablemente con la realidad de la vida doméstica. Es notable cómo el personaje, inicialmente incapaz de comprender la sensibilidad, comienza a utilizar sus habilidades de una manera inesperada, la disciplina se transforma en estructura, la vigilancia se convierte en protección genuina. La incorporación del personaje de Claire Fletcher, la directora de la escuela, añade el necesario contrapunto romántico y civilizador. Interpretada por Christina Applegate, ella representa el mundo ordenado y sensible que Sane ha evitado toda su vida. Su escepticismo inicial hacia el método brusco de Wolf se suaviza a medida que observa su inesperada ternura y su dedicación a la seguridad de los pequeños. Applegate, con una carrera que equilibraba la comedia televisiva y el cine ligero, aporta la calidez necesaria para anclar la narrativa en el corazón familiar. La película bebe de una tradición cinematográfica bien establecida, aquella que recuerda a Kindergarten Cop o incluso a The Sound of Music en su estructura de infiltración y transformación. Lo que The Pacifier hace bien es utilizar el lenguaje de acción de Diesel para exagerar las situaciones domésticas. Cuando debe investigar la casa, parece estar desmantelando una trampa explosiva. Cuando debe enfrentarse al matón de la escuela, lo hace con coreografías de combate que resultan absurdas en el contexto del patio escolar.
El clímax, previsiblemente, devuelve la trama a la acción pura. Los terroristas finalmente atacan, obligando a Wolf a utilizar todo su repertorio de combate para defender el hogar y a los niños, quienes ahora lo ven no solo como un protector, sino como parte de su familia improvisada. Esta resolución es catártica, el soldado ha encontrado un propósito más allá de la guerra, y los niños han encontrado un ancla firme. En retrospectiva, el encanto de The Pacifier reside en su capacidad para desarmar a su propia estrella. Vin Diesel se permite la vulnerabilidad, permitiendo que la rigidez de su personaje se resquebraje ante el afecto genuino. No es una obra maestra de la narrativa, sino un vehículo efectivo para la comedia situacional basada en el contraste de mundos, funcionando como una fábula moderna sobre cómo el verdadero valor se encuentra a menudo en las misiones más inesperadas y menos armadas. El proceso de metamorfosis de Shane Wolf es fascinante precisamente porque se niega a hacer un cambio instantáneo y milagroso. Al comienzo, su interacción con los niños es puramente transaccional y militarizada. Les asigna números de identificación, impone horarios de sueño con precisión de reloj suizo y mide las porciones de comida como si estuviera racionando suministros en una zona de conflicto. La directora Fletcher observa este experimento con una mezcla de alarma profesional y curiosidad mal disimulada. Ella, con su experiencia manejando las complejidades emocionales de los preadolescentes, ve la metodología de Wolf como una receta segura para el fracaso emocional. Sin embargo, los niños Plummer son más astutos de lo que su apariencia frágil sugiere. La pequeña Lulu, la más joven y dulce, es la primera en perforar la coraza de Wolf con una inocencia que desarma cualquier protocolo defensivo. Su necesidad de un abrazo o una historia antes de dormir no puede ser resuelta con ejercicios de cuerda o simulacros de evacuación. Es en la necesidad de satisfacer estos deseos básicos, que él no había tenido que considerar en años, donde comienza la inversión emocional. Wolf empieza a buscar soluciones fuera de su manual táctico. Podemos observar un momento clave cuando Cés, el hijo mayor y cínico, es acosado en la escuela. El impulso inicial de Wolf sería emplear la fuerza bruta, quizá una inmovilización rápida y silenciosa. Pero en lugar de eso, y tras consultar subrepticiamente con Claire sobre la dinámica social, emplea una forma de intimidación psicológica y teatral que imita las tácticas de guerra, pero aplicadas a la jerarquía escolar. Esto demuestra que Wolf no está abandonando su esencia, sino aprendiendo a traducirla al idioma civil. Está aplicando la estrategia y el análisis de amenazas al patio de recreo. La evolución de la relación con Claire Fletcher es igualmente importante. Ella representa el anhelo reprimido de Wolf por una vida estable, algo que su carrera militar siempre le negó. Claire no lo ve como el héroe de acción implacable, sino como un hombre profundamente solo que ha usado la disciplina como escudo contra la intimidad. Sus conversaciones, a menudo tensas por las diferencias en la crianza, se convierten en momentos de vulnerabilidad mutua. Ella le enseña el valor de la pausa, de la conversación sin un objetivo táctico inmediato, mientras él le enseña la importancia de establecer límites claros y la seguridad que proporcionan. El guión inteligentemente utiliza las habilidades de espionaje de Wolf para el beneficio doméstico. Cuando busca pistas sobre el paradero del padre de los niños, su vigilancia nocturna se transforma en la búsqueda de un objeto perdido o la comprobación de si alguien se ha comido la última galleta. La tensión se mantiene, pero la escala ha cambiado del espionaje global a la protección de un pequeño núcleo familiar. La tensión aumenta cuando los antagonistas, que buscan el proyecto del científico, subestiman gravemente a su objetivo. Creen que el mayor obstáculo será la seguridad militar. No anticipan que el verdadero desafío para los secuestradores será enfrentarse a un equipo de rescate liderado por un ex Navy SEAL que ha sido entrenado por 5 niños en el arte de la distracción y el caos doméstico. El clímax no es solo una explosión de acción, sino la validación de los lazos creados. Los niños, que antes eran una carga, participan activamente en la defensa del hogar, utilizando las lecciones de Wolf de maneras creativas y caóticas, desde trampas improvisadas con juguetes hasta señales de humo hechas con quemadores de cocina. Al final, cuando la misión se completa y Wolf podría regresar a su vida anterior, la decisión es implícita. Ha encontrado un nuevo tipo de misión, una que exige más valentía emocional que fuerza física.
La película concluye con la promesa de un futuro donde la disciplina militar y el afecto familiar pueden coexistir, demostrando que incluso el hombre más endurecido puede ser reentrenado por el amor, aunque el proceso implique un sinfín de manchas de pintura y notas mal escritas. La arquitectura emocional de la película se sostiene en la idea de que el entrenamiento extremo puede ser adaptado a cualquier entorno, pero requiere un catalizador humano para redefinir su propósito. Sane Wolf, el personaje que Vin Diesel encarna con una seriedad que roza lo absurdo en ciertos contextos, no es inherentemente frío, más bien, es un hombre que ha profesionalizado cada aspecto de su vida hasta erradicar el espacio para la espontaneidad y la ternura. Su pasado, sugerido a través de breves alusiones a misiones de alto riesgo y ambientes desolados, justifica su necesidad de control absoluto. Es un superviviente, y para él, la supervivencia familiar se traduce en supervivencia militar. Los niños Plummer son una microcosmos de la resistencia contra la autoridad no solicitada. Cada uno es una pequeña nación independiente. Zoe, la adolescente, utiliza el sarcasmo como su escudo principal, una defensa psicológica contra la inestabilidad causada por la desaparición de su padre y la llegada de este extraño gigante uniformado. Su desafío no es solo sobrevivir al peligro, sino sobrevivir a la vergüenza de tener un canguro que parece sacado de un manual de contrainsurgencia. Por otro lado, Billy, el niño obsesionado con la ciencia y los experimentos, se convierte en un aliado involuntario, fascinado por las herramientas y el equipo táctico de Wolf, proporcionando un puente técnico entre el mundo del soldado y el mundo académico de la caza. La química entre Diesel y Christina Applegate se desarrolla lentamente, como una negociación de alto nivel. Claire Fletcher es la personificación de la paciencia pedagógica. Ella observa cómo los métodos de Wolf, aunque efectivos para repeler a un intruso, son desastrosos para fomentar la autoestima. En una escena particularmente reveladora, cuando Wolf intenta imponer una dieta estricta, ella interviene no con regaños, sino con una explicación sobre la importancia de la nutrición emocional. Es Claire quien empuja a Wolf a entender que el objetivo no es la obediencia ciega, sino la confianza mutua. Ella le muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad táctica, sino una herramienta esencial para la conexión humana. El desarrollo de la subtrama de acción, aunque secundario, sirve como el crisol donde se forja la nueva familia. Los antagonistas, que persiguen la información del proyecto del padre, son retratados de manera funcional, como obstáculos necesarios para forzar la unidad. Sin embargo, lo interesante es cómo Wolf utiliza el entorno doméstico a su favor. La casa, inicialmente vista como un refugio temporal, se convierte en su fortaleza. Utiliza la decoración navideña como camuflaje, las tuberías como líneas de comunicación y los juguetes como distracciones sensoriales. Esta adaptación demuestra que el genio militar reside en la capacidad de ver potencial donde otros ven caos. El momento culminante de la transformación de Wolf no es cuando desarma al villano principal, sino cuando se sacrifica para proteger a Lulu de una caída o cuando admite abiertamente a Zoe que estaba equivocado sobre su juicio. En esos intercambios emocionales, su armadura se resquebraja visiblemente. El público no solo ve a un héroe de acción cumpliendo su deber, sino a un hombre aprendiendo a amar de forma imperfecta y desordenada. El pacificador se ha convertido en un padre sustituto, y el lenguaje de las operaciones especiales se ha traducido, finalmente, al lenguaje del hogar. La película es, en esencia, una comedia que utiliza el disfraz de la acción para explorar la necesidad humana fundamental de pertenecer y ser cuidado, demostrando que el uniforme más difícil de portar es aquel que cubre un corazón abierto. La resonancia de esta narrativa familiar militarizada se extiende más allá de la simple dinámica de opuestos que colisionan. Radica en la habilidad de la película para tomar las convenciones del cine bélico y aplicarlas a las microbatallas diarias de la crianza. Wolf, habiendo dedicado su vida a la anulación de amenazas visibles, se enfrenta ahora a amenazas invisibles, el miedo al abandono, la inseguridad adolescente y la fragilidad emocional. Este nuevo campo de batalla requiere un conjunto de habilidades completamente diferente, una que la Marina no enseña. Consideremos la preparación que Wolf dedica a la misión de llevar a los niños a un evento escolar, quizás una obra de teatro o un partido deportivo. Lo que para Claire es un simple paseo, para Wolf es una operación de extracción y seguridad.
Analiza las rutas de escape, escanea a los padres en busca de comportamientos erráticos y establece puntos de encuentro en caso de dispersión. Esta sobreplanificación cómica es la manifestación de su necesidad de controlar el entorno para poder proteger lo que ha llegado a valorar profundamente. Es una forma torpe y exagerada de expresar afecto. La banda sonora y la cinematografía también reflejan esta dualidad. Cuando Shen está solo o en modo operativo, la música es tensa y los ángulos de cámara son cerrados, reflejando la claustrofobia de su mentalidad militar. Pero una vez que interactúa genuinamente con los niños, ayudando a Lulu a vestirse para un recital o debatiendo sobre ciencia con Billy, el encuadre se abre, la iluminación se suaviza, y la música adquiere tonos más melódicos y cálidos, casi de comedia romántica. Este cambio visual sutilmente guía al espectador a través del deshielo interno del personaje. El contraste con el entorno suburbano es fundamental. El vecindario, con sus cercas blancas y su aparente paz, es la amenaza más grande para la formación de Wolf porque representa la normalidad que él ha rechazado o de la que ha sido excluido. Las interacciones con los vecinos, que ven al rudo hombre de acción como un potencial peligro o un desastre inminente, subrayan su alienación. Sin embargo, es al participar, aunque sea a regañadientes, en las actividades comunitarias, como la barbacoa o la limpieza del barrio, donde Wolf empieza a asimilarse y a aceptar que la pertenencia no requiere un uniforme. La evolución de la relación con Zoe es particularmente rica en matices dramáticos. Ella es quien más se resiste a la idea de ser rescatada. Su rebeldía es una prueba de fuego para la paciencia de Wolf. Cuando finalmente cede, no lo hace por admiración a su fuerza, sino por el respeto ganado al ver a un adulto mantener su palabra y mostrarse vulnerable. Ella no necesita un soldado, necesita un adulto confiable. Y cuando Wolf, siguiendo consejos de Clyde, accede a dejarla ir a una fiesta bajo ciertas condiciones, el acto de otorgar confianza a Zoe es su mayor acto de rendición militar hasta la fecha. Ha cambiado el control absoluto por la fe en el juicio de otro, lo que sella su transformación de protectora figura paterna provisional. La conclusión de la película se enfoca en la aceptación y el reencuadre del concepto de familia y misión. Cuando la amenaza externa es neutralizada, el momento crucial no es el aplauso por el éxito táctico, sino la hesitación de Wolf al empacar su equipo. La posibilidad de regresar a la soledad estéril de las operaciones encubiertas se siente ahora vacía, contrastada con el ruido y el desorden enriquecedor de la casa Plummer. Esta vacilación interna es el verdadero triunfo narrativo. El elemento de la tutoría y la mentoría se solidifica al final. Wolf no solo ha protegido a los niños, les ha dotado de herramientas para enfrentarse al mundo, adaptadas a sus personalidades. A Cés, el cínico, le ha enseñado a canalizar su energía en la defensa propia inteligente. A Lulu, la dulce, le ha mostrado que la valentía no significa ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Este legado de habilidades prácticas es mucho más duradero que la fórmula secreta que los terroristas buscaban. Clyde Fletcher, por su parte, se convierte en la arquitecta de la nueva normalidad. Su aceptación de la brusquedad inicial de Wolf, junto con su capacidad para ver el corazón debajo de la coraza militar, es lo que permite la fusión de sus mundos. Ella no intenta convertir a Wolf en un padre convencional de un día para otro, en cambio, valida su método de protección mientras introduce gradualmente el lenguaje de la empatía. La atracción entre ellos se fundamenta en el respeto mutuo, ella respeta su dedicación y él respeta su sabiduría emocional. El humor de la película, que se mantiene hasta el final, reside en la disonancia entre el comportamiento de Wolf y el contexto. Incluso cuando se despide de sus antiguos compañeros de escuadrón, quienes vienen a buscarlo, él los trata con la exasperación de un padre que ha sido interrumpido en medio de una tarea doméstica crucial. Los comandos que antes eran temidos por su letalidad son ahora recibidos con la orden de hacer silencio, que los niños están durmiendo. Esta inversión de prioridades encapsula el arco completo del personaje. Finalmente, la decisión de quedarse, implícita o explícita, es una afirmación del valor del afecto sobre el deber profesional. Sane Wolf descubre que la lealtad más profunda no se jura ante una bandera, sino ante un grupo de personas dependientes y ruidosas que le han enseñado a sonreír genuinamente.
El Padrino del año 2005 funciona como una agradable fantasía de redención, donde la disciplina y el amor se encuentran en el centro de un hogar caótico, demostrando que a veces, la misión más importante es la que nos obliga a desarmarnos emocionalmente. La resolución de la historia establece un nuevo paradigma para Shane Wolf, uno donde su identidad ya no está estrictamente definida por su historial militar, sino por su nueva función dentro del clan Plummer. Este cambio no se trata simplemente de colgar el uniforme y empezar a usar ropa de civil, sino de integrar su entrenamiento en un nuevo código ético doméstico. Vemos cómo las lecciones aprendidas en la selva o en zonas de conflicto se transponen a situaciones cotidianas, pero con un enfoque enteramente nuevo, la prevención del daño psicológico en lugar de la eliminación de amenazas físicas. La influencia de los niños en el temperamento de Wolf se manifiesta en pequeños detalles visuales y conductuales. El antes impecable corte de pelo militar comienza a mostrar cierta negligencia, no por descuido, sino porque el tiempo dedicado a peinarse es ahora invertido en ayudar a Lulu con un proyecto de ciencias o en mediar en una disputa entre los hermanos mayores. Su lenguaje corporal, antes rígido y listo para la acción, adquiere una fluidez más relajada, una que solo se permite cuando la alerta de peligro se ha disipado por completo, o cuando está seguro de que Clyde está observando y validando su esfuerzo. La comunidad escolar, que inicialmente desconfiaba profundamente de este vigilante extraño, ahora lo ve a través de una lente de respeto reticente. El hecho de que haya salvado a los niños de una amenaza real, utilizando métodos que nadie más pudo haber concebido, le otorga una especie de autoridad patriarcal en el vecindario. Ya no es el extraño, sino el protector excéntrico. Esta aceptación externa es fundamental para que Wolf pueda finalmente sentirse cómodo en su piel fuera del ámbito militar. En cuanto a la relación con Clyde, el entendimiento final es una celebración de la complementariedad. Clyde nunca intentó domesticar completamente a Sane, reconociendo que su fuerza era intrínseca a quien era. Lo que ella le ofreció fue un contexto para esa fuerza. Él, a su vez, le ofreció una sensación de seguridad inquebrantable que ella, lidiando sola con la crianza y la pérdida, quizás anhelaba. Su romance no se basa en la idealización, sino en la admiración práctica. Ella admira como protege y él admira como nutre. El destino de la fórmula secreta, el motor inicial de la trama, se desvanece en importancia. Una vez que la familia está reunida y segura, la tecnología y el espionaje parecen triviales. Esto subraya el mensaje central de la película: lo verdaderamente valioso y digno de proteger es el vínculo humano. Wolf, el hombre que podía hacer desaparecer evidencia y hombres sin dejar rastro, ahora se preocupa por dejar un legado de calidez y estabilidad para los niños. La película concluye, por lo tanto, no con una medalla, sino con la promesa de una rutina compartida. Un final donde la mayor victoria es la capacidad de un hombre endurecido para abrirse a la ternura desordenada de la vida familiar. La implicación final de Sane en la vida de los Plummer tras la resolución del conflicto terrorista es la prueba definitiva de su transformación, pues el verdadero desafío no era derrotar a los villanos, sino resistir la tentación de volver a su zona de confort profesional. El mundo de las misiones secretas ofrece claridad, objetivos definidos, reglas claras y una jerarquía inquebrantable. El mundo familiar, en cambio, es ambiguo, lleno de matices emocionales y negociaciones constantes. Es más fácil desactivar una bomba que consolar a un niño que ha tenido una pesadilla. El personaje de Wolf aprende que la eficacia no siempre se mide en resultados inmediatos y espectaculares. Por ejemplo, la paciencia requerida para enseñar a Cés a conducir un coche, una tarea que, en el contexto militar, se limitaría a entrenar a un conductor para maniobras de evasión, se convierte en una lección sobre la tolerancia al error y el proceso gradual de aprendizaje. Estas interacciones forjan una nueva forma de disciplina, una que respeta la individualidad en lugar de forzar la uniformidad. La dinámica con Zoe alcanza su punto álgido cuando ella debe tomar una decisión difícil por sí misma, probablemente relacionada con su vida social o escolar, y busca el consejo de Wolf. Aquí, él no impone un ultimátum, sino que utiliza su capacidad analítica para sopesar los riesgos y las recompensas de la decisión de Zoe, validando su autonomía. Es el traspaso de poder, en lugar de ser el controlador, se convierte en el asesor estratégico de su vida adolescente.
Este momento sella la confianza, demostrando que el entrenamiento de combate ha sido exitosamente reconvertido en sabiduría para la vida. Incluso la directora Fletcher, Clyde, experimenta un cambio sutil. Su mundo, centrado en la estructura educativa, se enriquece con la capacidad de ver más allá de las apariencias. Ella ya no juzga la rudeza de Wolf, sino que la entiende como una defensa necesaria de un hombre que ha estado expuesto a demasiado peligro. Su capacidad para integrar su calidez con la solidez de Sane crea una unidad que es más robusta que cualquiera de sus vidas anteriores por separado. El legado del padrino en esta comedia de acción reside en su capacidad para humanizar a un arquetipo de fuerza bruta. Vin Diesel, conocido por su estoicismo físico, logra transmitir la lucha interna con gestos mínimos, una mirada preocupada o una sonrisa forzada que se vuelve genuina con el tiempo. La película argumenta que el verdadero patriotismo, o la verdadera lealtad, puede encontrarse en la protección del pequeño mundo íntimo. Al final, Shane Wolf no es recordado por haber desmantelado un complot internacional, sino por haber logrado que 5 niños cenaran juntos a tiempo y con una sonrisa. El héroe se encuentra en casa, en el caos bendito de la paternidad inesperada. La aceptación de Sane de su nuevo rol como eje protector del hogar se manifiesta en la manera en que empieza a negociar con su pasado. Los fantasmas de sus misiones anteriores no desaparecen, pero ahora se ven obligados a compartir espacio con los juguetes esparcidos y los dibujos infantiles pegados al refrigerador con imanes. Esta convivencia forzada entre el mundo de las sombras y la luz del hogar crea una serie de situaciones en las que las habilidades de Wolf son utilizadas con una ironía conmovedora. Por ejemplo, la vigilancia de la casa se mantiene, pero ahora incluye la vigilancia de la despensa para asegurarse de que el postre de Lulú no sea robado por Cés. La táctica de guerra se vuelve táctica de tregua familiar. El desarrollo de la amistad entre Sane y el más joven de los Plummer, el excéntrico Billy, es particularmente significativo. Billy, con su mente científica y su fascinación por los mecanismos, ve en Sane no a un supervisor, sino a un ingeniero de alto rendimiento. Billy intenta aplicar la lógica militar a sus propios inventos, pidiéndole a Sane consejos sobre la resistencia estructural de un fuerte de almohadas o la aerodinámica de un cohete de bicarbonato de sodio. Sane, al principio escéptico, se involucra en estos juegos, encontrando en ellos un reto intelectual que no requiere derramamiento de sangre. Este es un indicio clave, su mente analítica ha encontrado un campo de juego seguro y creativo. La relación de Sane con Clyde, que evoluciona hacia algo más profundo, se cimienta en la vulnerabilidad compartida bajo presión. Cuando los antagonistas se acercan al punto culminante, Clyde debe confiar completamente en el juicio de Sane, incluso cuando sus métodos rozan lo imprudente desde una perspectiva civil. Ella debe suspender su necesidad de orden y control para abrazar la anarquía necesaria de una defensa bien planeada. Es un acto de fe que reconoce que la estructura externa de la vida que ella construyó necesitaba una capa de solidez interna que Sane, irónicamente, trae consigo. La transformación de Zoe, la adolescente, es quizás la más sutil y gratificante. Su muro de cinismo y sarcasmo se desmorona cuando Sane la ve no solo como una amenaza a su autoridad, sino como una joven intentando navegar la pubertad en medio de una crisis. En un momento decisivo, Zoe le confiesa a Sane sus miedos más profundos, miedos que antes habría dirigido a un diario secreto. Sane, incapaz de ofrecer consuelo verbal fácil, le ofrece una solución práctica y reconfortante, la prepara físicamente para enfrentar una situación social incómoda, dándole la confianza de que, pase lo que pase, tiene un plan de respaldo. Es la enseñanza de resiliencia adaptada a la presión social. El final, lejos de ser solo una celebración del éxito en el tiroteo, es la afirmación de una nueva identidad. Wolf no regresa a su unidad, en cambio, se le ve integrando elementos de su vida pasada en su nueva rutina. Quizás utiliza un lenguaje codificado para pedir pizza o realiza revisiones de seguridad en el coche antes de llevar a los niños al parque. El sacrificio final que hace Sane no es arriesgar su vida, sino renunciar a la identidad que tanto le costó construir en el ejército a cambio de la incierta, pero infinitamente más valiosa, identidad de ser necesario para estos niños. La película concluye con la realización de que el mayor acto de servicio es el compromiso a largo plazo con el bienestar emocional de aquellos a quienes se juró proteger.
La permanencia de Sane en el entorno de los Plumbers se convierte en una declaración de principios, aunque no pronunciada en voz alta. Su elección de quedarse, de enfrentar el caos diario en lugar de volver a la estructura predecible de las fuerzas especiales, señala que ha redefinido su concepto de misión crítica. En el mundo militar, el éxito se mide por la finalización de una tarea y la subsiguiente extracción. Aquí, el éxito es la continuidad. Cada mañana que los niños se levantan, sonríen y van a la escuela sin trauma residual, es una victoria que supera cualquier medalla ganada en el extranjero. La integración de Sane en la rutina escolar se convierte en una fuente inagotable de comedia por la forma en que aplica su mentalidad de riesgo cero a eventos tan triviales como una feria de ciencias. Cuando Belle presenta su proyecto, Sane no solo supervisa, sino que realiza una auditoría exhaustiva de los materiales, buscando fallas potenciales que puedan llevar a la desilusión del niño. Esta sobreprotección, si bien cómica, es su manera de mitigar el dolor del fracaso en un entorno donde las heridas son emocionales y lentas de sanar. Clyde, como catalizador emocional, constantemente debe traducir el lenguaje de Sane al lenguaje humano para el resto de la familia. Ella interpreta sus gestos tensos como preocupación genuina y sus órdenes abruptas como intentos torpes de establecer límites saludables. Hay una paciencia casi santa en su manejo de Sane, reconociendo que su rigidez es una defensa contra la vulnerabilidad que él ha estado evitando toda su vida. Su romance florece precisamente en el espacio entre la disciplina de él y la empatía de ella, se necesitan mutuamente para estar completos. El arco de Zoe se sella cuando deja de usar el sarcasmo como arma principal contra Sane. El punto de inflexión ocurre cuando ella lo ve admitir un error ante ella, quizás sobre una de sus prohibiciones, y él se disculpa con la misma seriedad con la que habría reportado un fallo en el campo. Esta admisión de falibilidad desarma a Zoe más que cualquier muestra de fuerza. Entiende que si el hombre más competente que ha conocido puede equivocarse y admitirlo, entonces ella también tiene permiso para ser imperfecta. La película, en su núcleo, es una exploración sobre el reemplazo de estructuras. Sane reemplaza al padre ausente no con una réplica, sino con una figura de estabilidad inquebrantable. Los niños, al principio reacios, se convierten en su ancla a la humanidad. Al final, cuando Sane mira a su alrededor, no ve un lugar de trabajo temporal, sino un hogar al que pertenece. El verdadero desenlace es la aceptación de que la familia no se basa en la genética o el entrenamiento formal, sino en el compromiso diario de estar presente, armado solo con paciencia y un amor recién descubierto. La belleza de la conclusión reside en su quietud posterior a la tormenta. Una vez que la adrenalina de la confrontación se disipa, lo que queda no es el brillo del éxito táctico, sino el confort opaco de la rutina restaurada. Shen Wolf, el operador de élite, ha aprendido que la verdadera vigilancia no es la que se realiza en turnos de 24 horas bajo amenaza constante, sino la vigilancia constante que requiere la vida emocional de una familia. Ya no espera el sonido de una alarma de intrusión, ahora está sintonizado con los cambios sutiles en el tono de voz de Zoe o la quietud inusual de Lulu. Su adaptación al papel paterno se convierte en una forma de maestría sutilmente irónica. Donde antes utilizaba el sigilo para infiltrarse, ahora lo utiliza para acercarse a un niño asustado en la noche sin despertarlo, aplicando sus técnicas de movimiento casi fantasmales con fines puramente reconfortantes. El entrenamiento en supervivencia, antes enfocado en encontrar agua potable en el desierto, se aplica a la gestión de crisis domésticas, como localizar el juguete favorito perdido momentos antes de una visita al dentista. La eficiencia sigue siendo su motor, pero el resultado final es la paz mental, no la neutralización de un objetivo. La relación con Clyde se consolida en la aceptación mutua de sus respectivas zonas de confort. Clyde, que valora la organización y la expresión emocional, aprende a apreciar el valor del silencio protector de Sane, reconociendo que no todas las preocupaciones necesitan ser verbalizadas. Ella respeta su necesidad de estructura, mientras él aprende a cederle el control en asuntos de decoración o planificación social. Es una simbiosis donde la calidez femenina equilibra la armadura masculina. Sus momentos a solas ya no están marcados por la tensión romántica no resuelta, sino por una comprensión tácita de que ambos han encontrado en el otro una base firme después de años de movimientos tácticos solitarios.
Incluso los antagonistas, al ser derrotados, sirven como un recordatorio del cambio de enfoque de Wolf. Los terroristas buscaban información valiosa para el poder global. Sane, al frustrarlos, protegió algo infinitamente más personal y frágil. Esta perspectiva revaloriza todo su historial. Los años de sacrificio y peligro ahora se justifican, no por haber servido a una causa abstracta, sino por haberle preparado para proteger a estos 5 pequeños individuos que ahora dependen de él. La película, al cerrar el ciclo, no necesita mostrar a Sane de nuevo en acción militar. Su recompensa es la aceptación en el círculo familiar. El lenguaje corporal de Sane al final es revelador, ya no está en posición de alerta constante. Puede permitirse reclinarse en el sofá, quizás incluso tomar una siesta mientras los niños hacen ruido a su alrededor, una imagen impensable al inicio de su misión. La armadura se ha disuelto, reemplazada por la aceptación de que el verdadero poder reside no en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de construir y sostener una familia. Es la victoria de lo doméstico sobre lo bélico. La última etapa en la evolución de Shane Wolf se define por la internalización de la vulnerabilidad como una ventaja estratégica en la vida civil. Ya no es la simulación o la farsa lo que impulsa sus interacciones, sino una autenticidad ganada a pulso a través de la exposición continua a las necesidades emocionales de los Plummer. La rigidez de su formación militar, que alguna vez fue su único lenguaje, comienza a moldearse en una flexibilidad emocional que lo hace más efectivo en su nuevo rol que cualquier táctica aprendida en el campo. El personaje de Den Diesel trasciende la simple comedia de contraste al mostrar cómo las habilidades adquiridas en el servicio pueden ser reorientadas hacia el bienestar. La vigilancia nocturna, por ejemplo, se transforma sutilmente en la capacidad de sintonizar el estado de ánimo de la casa. Si antes detectaba frecuencias de radio o movimientos sospechosos a kilómetros, ahora percibe la tensión en el aire cuando Zoe intenta ocultar una mala nota o el silencio inusual que indica que Billy está intentando un experimento peligroso en el sótano. Es una recalibración de sus sensores sensoriales hacia el afecto y la preocupación. Claire Fletcher actúa como el espejo necesario para esta metamorfosis. Ella no solo acepta a Sane por lo que es, sino que le proporciona el marco para entender por qué sus nuevos sentimientos son válidos. En el contexto de su relación, el romanticismo se construye sobre actos de servicio redefinidos. Si Sane alguna vez le habría traído un objeto robado o capturado a una célula terrorista como prueba de su valía, ahora su prueba de amor es recordar los detalles minúsculos de la vida de Claire o sorprenderla con un momento de calma en medio de su día caótico. La admiración mutua se asienta en el respeto por la disciplina, ella respeta la disciplina militar convertida en protección y él respeta la disciplina emocional con la que ella maneja la vida. La integración de Sane en la vida escolar se convierte en una plataforma para mostrar su impacto positivo y disruptivo. Cuando se le pide que hable ante la clase de los niños sobre su trabajo, la expectación es que revele algún secreto de espionaje exótico. En su lugar, Sane opta por una lección sobre la importancia de tener un equipo confiable y la necesidad de la confianza mutua bajo presión. Utiliza analogías de combate para explicar conceptos de colaboración, haciendo que los niños se sientan parte de una unidad codependiente y poderosa. Esto es más efectivo que cualquier charla motivacional estándar. Al final, la película subraya que la verdadera valentía no reside en enfrentarse a un enemigo armado, sino en abrirse a la posibilidad de ser herido emocionalmente. Sane Wolf elige el desorden vulnerable de la vida familiar sobre la seguridad aséptica de su carrera anterior. Su victoria final es la ausencia de la necesidad de ser el padrino o el pacificador, se convierte simplemente en parte del tejido de esa familia. La imagen perdurable es la de un hombre duro que finalmente ha encontrado un lugar donde su fuerza es utilizada no para romper, sino para sostener y nutrir, encontrando en el hogar el campo de misión más exigente y gratificante de todos. El epílogo emocional de Sane se establece en la celebración de la primera Navidad que pasa completamente integrado con los Plummer, un evento que, para su mente entrenada, representa la cúspide del caos logístico y la exposición sensorial. La planificación de la Navidad es su nueva operación encubierta. En lugar de coordinar un asalto, Sane está obsesionado con el ángulo de seguridad de la escalera decorada para evitar caídas de Lulu, y está realizando un análisis de cobertura de fuego para asegurarse de que ningún niño vea un regalo antes del momento designado.
Este contraste entre la seriedad de su enfoque y la banalidad del evento es el corazón palpitante de su redención cómica y tierna. Para manejar la sobrecarga sensorial de las festividades, Sane recurre a sus habilidades de aislamiento sensorial, pero de una manera adaptada. Se coloca estratégicamente cerca de las salidas, no para huir, sino para poder observar a toda la familia simultáneamente, asegurándose de que el bienestar de todos esté dentro de sus parámetros aceptables. Claire lo observa desde la cocina, con una sonrisa indulgente, viendo cómo el hombre que una vez rastreó terroristas globales ahora se preocupa por si el chocolate caliente de Billy está a la temperatura óptima para evitar quemaduras. La interacción con los padres de Claire, si es que aparecen brevemente o son mencionados, añade una capa adicional de presión social que Sane maneja con una nueva clase de cortesía forzada. Mientras que sus antiguos enemigos eran directos y predecibles en su malevolencia, los suegros representan la amenaza de la crítica social y el juicio sobre su falta de normalidad. Sane responde a las preguntas incómodas sobre su trabajo con evasivas concisas, pero esta vez, la seguridad que siente al lado de Claire y los niños le permite responder con una firmeza tranquila, en lugar de la tensión reactiva de antes. El regalo de Zoe para Sane es el objeto más revelador de su conexión. No es un objeto caro ni tecnológico, sino algo hecho a mano, quizás un pequeño mapa o un diagrama que ella ha hecho, usando su propia jerga adolescente para describir su red de apoyo, su familia. Ella ha codificado la palabra familia con sus propios términos, aceptando a Sane como parte integral de ese mapa vital. Sane guarda este objeto con un cuidado que superaría cualquier informe clasificado, colocándolo quizás en su mesita de noche, un recordatorio constante de la misión que eligió. La película culmina, no en una escena de acción final, sino en un momento de quietud familiar prolongada, quizás viendo una película juntos en el sofá. Sane no está sentado en el borde, listo para saltar, sino recostado, utilizando su hombro como almohada improvisada para Lulu. El sonido dominante ya no es el de disparos o explosiones, sino el de la respiración sincronizada y el murmullo suave de una familia que ha encontrado su equilibrio. La aceptación final de Sane es la comprensión de que, para mantener la paz en este pequeño universo, debe renunciar a la ilusión del control total y, en su lugar, abrazar la fe inquebrantable en el amor, aunque este amor venga envuelto en el caos, el desorden y la absoluta imprevisibilidad de la vida doméstica. El verdadero testamento de la permanencia de Shane Wolf en este nuevo entorno no es su adaptación a las rutinas, sino su capacidad para integrar el concepto de deuda y reciprocidad fuera del ámbito militar. En el ejército, los favores se devuelven en forma de cobertura de fuego o asistencia en extracción. En casa, la deuda se paga con actos de ternura y presencia. Cuando Claire se enferma o se siente abrumada por la logística de la vida, Sane no se retira a su zona de silencio, sino que asume tareas domésticas con la misma precisión táctica, pero con un enfoque distinto. Limpiar la cocina se convierte en una operación de saneamiento metódica, pero